Buenos días. Qué bendición es estar en casa otra vez, aunque estemos aquí en la ciudad unos pocos días. Resultó que esta bendición para nosotros, poder estar aquí en nuestra iglesia, y el pastor Fernando me invitó a predicar y le agradezco mucho a él y a ustedes por esta bendición y privilegio de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Estamos muy agradecidos con esta iglesia por su apoyo en cuanto a nuestro ministerio, sus oraciones, sus ofrendas, hace posible que nosotros podamos viajar y podemos ir a diferentes lugares compartiendo la palabra de Dios, predicando en iglesias diferentes, ayudando a los que están arrancando nuevas obras, animando a los pastores en retiros de pastores, y hay muchos ministerios diferentes que Dios nos permite cumplir estando en el ministerio en que estamos, apoyados por ustedes, y les agradecemos de todo corazón. El tema de esta mañana es el plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios, tenemos que conocer el plan de Dios. Dios desde el principio hizo posible que nosotros podamos conocerle a Él y podamos entrar en una relación con Él y entender el plan que Él tenía para nosotros. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y Él nos ha dado su palabra para conocerle a Él y para entrar en una relación con Él y para vivir vidas cristianas, vidas según el plan que Él tiene para nosotros. En una sola frase, el plan de Dios es el Evangelio de Jesucristo. El plan de Dios es el Evangelio del Señor Jesucristo. Según 1 Corintios 15, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Son las buenas nuevas, eso es lo que significa Evangelio. Buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, para entender el plan de Dios, tenemos que entender los detalles del Evangelio, los hechos del Evangelio. Antes del comienzo de los tiempos, o en una frase bíblica, antes de la fundación del mundo, nuestro todopoderoso, omnisciente, siempre presente, eterno, santo, justo y amoroso Dios vio que su creación se rebelaría contra Él, por lo que Él ideó un plan mediante el cual podría mantener su santidad, mostrar su amor y redimir eternamente a la humanidad pecadora, egoísta y rebelde. Según el plan de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios prueba su propio amor por nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, dentro del plan de Dios era necesario que Dios se hiciera hombre. Dios se hizo hombre a través del milagro de la encarnación que celebramos en la Navidad, y aquí en esta tierra vivió una vida perfecta, enseñó verdades asombrosas y eternas, realizó milagros sin paralelo y se presentó como el Mesías, el ungido de Dios. Él voluntariamente tomó nuestro lugar en el Gólgota, en el Calvario, el justo por los injustos, para que nosotros podamos, mediante su sacrificio, ser justificados y santificados. Él llevó mi pecado y tu pecado en esa cruz. Por creer, por aceptar, por recibir el mensaje del Evangelio,
pasamos nosotros de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y en este momento, en esta mañana, si tú no estás en paz con Dios, confía en Él. Dios te ha dado la oportunidad de escuchar su mensaje, su evangelio, una vez más. Y en esta mañana te toca a ti confiar, depositar en Él tu confianza, tu fe. La verdad es que hace muchos años esta iglesia se estableció, este edificio se construyó y a través de los años los líderes se han preparado. Y en esta mañana este culto se organizó para que tú podrías en este domingo encontrar paz con Dios. Ese es el plan de Dios. Que tú tengas paz con el Creador del universo. Que tú estés en paz con el santo y justo Dios. Yo sugiero que no lo postergues. Hable con alguien hoy para entrar en esa relación con el Señor Jesucristo. Los hechos del Evangelio, estos detalles del Evangelio, se encuentran en los últimos capítulos de los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí habla de los detalles de la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesús el Mesías. Es el hecho, el indicativo, la verdad básica, el fundamento de toda verdad. Se encuentra en los hechos del Evangelio. Mira lo que dice Mateo 28. Mateo 28 en sus Biblias, versículo 5. Este es el último capítulo del Evangelio de Mateo. En los primeros versículos de este capítulo habla de la resurrección. Y aquí está la verdad básica de todo el plan de Dios. Mire lo que dice versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como digo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La realidad, la certeza de la muerte, la sepultura y la resurrección se celebra cada primer día de la semana en todo el planeta Tierra, en pequeños grupos escondidos, en grupos de personas consagradas, en grandes edificios hermosos, en pueblos remotos, en ciudades ruidosas, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre para celebrar la verdad del Evangelio, para celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora tenemos un mensaje que se basa en la realidad de lo que Dios ha hecho en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo el Mesías. Si es así, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta adecuada a todas estas buenas noticias del Evangelio? En este mismo capítulo 28 de Mateo encontramos el mandato del Evangelio. Versículo 18, la Biblia dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A la luz de la realidad
de lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros, el imperativo de Cristo para con sus discípulos en los versículos 18 y 19 se vuelve muy importante. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el imperativo fluye del indicativo. El mandamiento sigue los hechos. No tenemos mandamiento, no tenemos mandato, no tenemos imperativo si no tenemos primero el indicativo, la base, los hechos. Si has aceptado el Evangelio, si has recibido perdón de Dios, si tienes vida eterna, entonces eres responsable de proclamar el Evangelio. Porque hemos recibido, tenemos la responsabilidad de compartir. En segundo lugar, vemos que se les ordena a los discípulos exactamente lo que tenían que hacer. Ir, es decir, salir de donde estás, ir, hacer discípulos, bautizar, enseñar todo lo que Cristo los ha mandado. Vemos en el Nuevo Testamento que cuando los discípulos se encontraron dispersos, se comienza a ver muchas iglesias en diferentes lugares. Empezó el Evangelio, las buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo en la ciudad de Jerusalén, y allí se estableció la iglesia, la primera iglesia. Pero de allí se dispersaron los cristianos a todas partes del mundo conocido, y dentro de pocos años encontramos iglesias en Antioquía, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, en la provincia de Galacia, en Roma y en otras partes. Lo que quiero enfatizar en este momento es que se lleva a cabo el mandato de ir y obedecer la comisión de Cristo. Pero con el mandato también viene un método. Dios no nos deja a nuestra imaginación cómo hacer esto. Él nos dice cómo hacerlo y nos muestra. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, mientras que la iglesia local en Antioquía estaba adorando a Dios y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartad para mí a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo los he llamado. Después de ayunar y orar, pusieron sus manos sobre ellos y los despidió. Este es significativo por dos razones. Primero, el contexto. Fue en el contexto de la vida normal de la iglesia. Estaban adorando al Señor, como hemos estado haciendo nosotros. Estaban cumpliendo con lo que Dios quería de ellos. Estaban viviendo vida de iglesia. Estaban ayunando. Y en ese contexto, Bernabé y Pablo fueron apartados para un llamado específico. La iglesia, siendo obediente y siendo lo que era, una comunidad vibrante de adoradores de Cristo, y se cumplió el plan de Dios en ellos. Es interesante, y quiero que entiendan bien, que no estaban principalmente preocupados por aferrarse a sus miembros, de mantenerles todos juntos bajo el mismo techo felices. No temían que sus propios fueran apartados y enviados. Su visión principal se cumplió al ver que poco después que Bernabé y Saulo fueron enviados al campo misionero, a las regiones donde tenían que llevar el evangelio, la Biblia dice que los gentiles escucharon el evangelio y comenzaron a regocijarse y glorificar la palabra del Señor. Porque la iglesia cumplió, obedeció la obra de Dios en su medio, dentro de ellos, en sus familias.
estaban cumpliendo los propósitos de la iglesia, estaban evangelizando y discipulando, tenían compañerismo, estaban haciendo todo lo que debe hacer una iglesia, y dentro de esa vida normal de iglesia hubo un llamado específico y hubo obediencia. La segunda razón es esa: después de escuchar el claro llamamiento del Espíritu Santo, la iglesia obedeció. Y puso las manos y los envió. Les mandó a llevar el evangelio a lugares y a personas y a ciudades donde nunca habían escuchado. Y yo me pongo a pensar, si Bernabé, que había llegado de la iglesia primera en Jerusalén, y Saulo, que después llegaría a ser el gran apóstol Pablo, si ellos necesitaban oración, ayuno, imposición de manos y ser enviados por una iglesia local en Antioquía, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser obedientes al patrón de las Escrituras? Si la prioridad de la iglesia local, el envío de misioneros por la clara dirección del Espíritu Santo, era importante para los apóstoles y los discípulos, debería también ser importante para la iglesia en el siglo XXI. Más adelante en Hechos 14 leemos cuando Pablo y Bernabé llegaron y reunieron a la iglesia de Antioquía, declararon todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto una puerta de fe a los gentiles. Debemos notar aquí que Pablo y Bernabé no estaban allá afuera haciendo lo suyo. No estaban allá simplemente sirviendo al Señor como les parecía. Ellos fueron enviados por una iglesia de la cual eran miembros responsables, estaban en comunidad con este grupo de santos y fueron enviados. Y hubo obediencia de parte de ellos. Y esta obediencia llegó al regocijo, porque después de cumplir con su misión, regresaron a la iglesia, les informaron sobre todo lo que Dios había hecho. A medida que la iglesia escucha lo que Dios ha hecho a través de las labores y la predicación de Pablo y Bernabé, la iglesia es alentada. Los miembros glorifican a Dios por su gracia en salvar a los gentiles. Hubo regocijo cuando el misionero regresaba para dar el informe, porque se daban cuenta que es obra de esa iglesia. Salieron de allí y Dios está multiplicando su obra en otras partes. Dios ha designado que aquellos que proclaman el evangelio vivan el evangelio. Aquellos que están yendo y son apartados por el Espíritu Santo con un reconocimiento unánime por parte del cuerpo local de creyentes, debe recibir el apoyo financiero de ese cuerpo. En la epístola que Pablo escribió a los filipenses, la iglesia en Filipos, él expresa su agradecimiento por ser la única iglesia que le envió ayuda mientras estaba en Tesalónica haciendo la obra de establecer esa iglesia. Esta era una actividad misionera normal en el Nuevo Testamento. Los creyentes que fueron llamados por Dios para ser dedicados a la oración y al ministerio de la palabra, debían ser apoyados por las iglesias para que el evangelio pudiera ser proclamado, para que el evangelio pueda ser fructífero en el establecimiento de iglesias en todas partes. Llegando a nuestro día, a nuestra circunstancia, nos encontramos en un mundo de 7.7 mil millones de personas, y más de 3 mil millones de esas personas nunca han escuchado el nombre de Jesús. No conocen el evangelio, no saben nada de lo que nosotros estamos hablando esta mañana. Y pensar que a nosotros nos toca evangelizar y predicar el evangelio a toda criatura, a ir a todas las etnias, nos parece algo imposible. Y de hecho, es imposible para nosotros, en nuestro poder y con nuestras personalidades y con nuestras habilidades y con todo lo que nosotros tenemos. Es imposible llegar a 3 mil millones de personas no alcanzadas con el evangelio. Pero les tengo buenas noticias.
este mandato dado por Cristo está perfectamente ubicado entre los hechos del Evangelio y la promesa del Evangelio. La última frase de Cristo en el Evangelio de Mateo, que acabamos de leer hace un ratito, en Mateo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Eso cambia todo. Ya no depende de una persona o de varias personas. Ya no depende de las características del misionero. Ya no depende de qué tan inteligente sea el pastor o cuánto dinero tenga la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro del mandato, del imperativo de ir por todas partes y predicar el evangelio, establecer iglesias, está la promesa de la presencia de Cristo Jesús. Y no muchos días después de anunciar eso, el Espíritu Santo vino a morar dentro de la vida de cada creyente en el Señor Jesucristo. Y esta promesa se cumplió. Y ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, y Él está donde nosotros nos encontramos, y Él tiene el poder. Y Cristo mismo dijo a los discípulos en la última versión de la gran comisión: tendrán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para anunciar el evangelio a toda criatura, para ir a Jerusalén y Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Dice, tenemos el poder de Dios porque tenemos la presencia de Dios, y esa es la promesa del evangelio. ¿Qué promesa para aferrarse de aquel que no puede mentir? Cristo obró a través de la iglesia en el primer siglo. Todo porque le tomaron la palabra que estaba con ellos. Pudieron llegar a todas partes con el evangelio. Nosotros tenemos al Cristo resucitado en nosotros. Tenemos la esperanza de gloria. El que hizo todas las cosas y dio vida al mundo es el mismo que nos grabó en las palmas de sus manos cicatrizadas y prometió estar con nosotros para siempre. Su promesa es su presencia, y su presencia nos da el poder, la capacidad para alcanzar este mundo con el evangelio del Señor Jesucristo. La idea que las iglesias envíen misioneros, los apoyen financieramente en oración, y que los responsabilicen por sus enseñanzas y su vida, es una idea bíblica. Se basa principalmente en las palabras del Señor Jesucristo mismo. ¿Están enviando a aquellos que están apartados, o son enviados experimentando las glorias del evangelio al hacer discípulos? Es decir, o estamos llamados por Dios a ir con el evangelio a aquellos que nunca han escuchado, o estamos llamados a enviar, a apoyar, a amar y a alentar a los que van. No hay una tercera opción para la iglesia local. Ese es el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan, nosotros tenemos un propósito. El plan de Él es claro, lo vemos desde el principio, desde Génesis 1 hasta el fin de Apocalipsis. Entendemos el plan es el evangelio de Cristo. El plan de Dios es claro, pero porque Él tiene el plan, nosotros tenemos un propósito. Ustedes, algunos saben que Pablo escribió 3 capítulos acerca de ofrendas misioneras en 2 Corintios 8, 9 y 10. En la última parte terminó esta enseñanza en capítulo 10, versículo 14. Quiero que busquen, por favor, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 14.
porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, mas el que se gloríese en el Señor. ¿Vieron lo que dice aquí? El Evangelio debe ir por todo el mundo, debe ir, según Mateo 20:18, a todas las etnias, a todos los grupos de personas, en todos los países, en todos los idiomas. Pero para que esto suceda, todos tenemos que participar. El Evangelio ha llegado hasta mí. Llegó a mi casa y llegó a tu casa. Llegó a tu vida. El Evangelio ya llegó. Y si esta mañana es la primera vez que has escuchado el Evangelio, te tengo buenas noticias. El Evangelio llegó a tu vida esta mañana. Ya les expliqué. Las buenas noticias llegaron hasta nosotros. Hemos creído, hemos recibido. Y ahora, para que el Evangelio continúe yendo a lugares o regiones más allá, tu fe debe ser aumentada. Tu fe, nuestra fe, tiene que crecer si es que vamos a ver que el Evangelio vaya más allá que nosotros. ¿Recuerdas cómo uno puede tener una fe creciente? ¿Recuerdas de dónde viene la fe? Romanos 10:15 por si acaso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar, tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que Dios ha dicho. Y sabiendo lo que Dios dice, nuestra fe va creciendo. Puede ser que tú has notado un debilitamiento de tu fe. Tu fe no es lo que era antes. Por las circunstancias de la vida, por las preocupaciones, por las ocupaciones, por el pecado tuyo, el pecado de otro. Tu vista, tu mirada ha cambiado. No estás en contacto con la palabra de Dios como antes. Y por lo tanto tu fe está debilitando, está decayendo. Tienes menos fe. La Biblia dice que debemos hacer crecer la fe. Así que primero tenemos que seguir escuchando. Tenemos que seguir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Tu fe debe ser aumentada. Y la Escritura declara que cuando se aumentara la fe de los corintios, el ministerio del apóstol se ampliaría. Cuando crezca la fe de la iglesia, la obra se extiende. Así que el tamaño de nuestra fe no es solamente para que nosotros estemos mejor con el Señor, que ya es suficiente, ¿no es cierto? Yo quiero estar en buena relación con Dios. Yo quiero que mi fe crezca. Pero ahí no termina. Según este pasaje, cuando mi fe está creciendo, la obra de Dios está extendiéndose. Y hay personas que están recibiendo por primera vez hoy día el Evangelio porque nuestra fe ha crecido. Este principio sigue siendo cierto. Cuando nuestra fe aumenta, el ministerio de nuestros misioneros se ampliará. Debido a que creciera tu fe, orarás
más fervientemente. ¿Recuerdas esas oraciones de antes? Quizá cuando recién te convertiste o en una época de dificultad en tu vida, esas oraciones fervientes donde tú y Dios estaban tan conectados que lo sentiste, sabías que Él estaba escuchándote y tú querías seguir orando con Él. Cuando tu fe se aumenta, tu oración crece, orarás más fervientemente, darás más generosamente. La ofrenda en la iglesia no es solo una responsabilidad, una tarea difícil, un deber. Dios ama al dador. ¿Cuál? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste alegre de dejar tu ofrenda en la canasta? Cuando está creciendo tu fe, orarás más fervientemente, darás más generosamente y el ministerio del Evangelio se extenderá, se engrandecerá la obra del Señor. ¿Qué es un ministerio ampliado? Es más misioneros enviados y apoyados, más evangelismo, más discipulado, más iglesias establecidas, más pastores entrenados, más misioneros enviados a otras regiones más allá de nosotros. El evangelio llegó hasta mi dirección y la tuya, pero debe ir más allá. Mantengamos el evangelio avanzando hacia las regiones más allá de nosotros. Uno de los pastores misioneros que apoya esta iglesia desde hace algunos años atrás se llama Heriberto, es un amigo mío, nació en la misma ciudad donde yo nací, pero muchos años después, ya en Ciudad Mante, en Tamaulipas, México. Se egresó del instituto bíblico que mi padre había establecido en esa ciudad. Llegó a ser pastor en México por algunos años y luego Dios le llamó y él levantó a su familia y se fueron al Medio Oriente. Recién leí la última carta de cómo va la obra, que están después de un tiempo en México visitando a los parientes. Regresó a ese lugar y Dios está bendiciendo. Los dos hijos mayores regresaron con él. La hija menor ya está estudiando en una universidad en otra parte y Dios sigue bendiciendo. Personas se están entregando al Señor, se están bautizando y está estableciendo iglesias donde es contra la ley establecer iglesias. Está haciendo la obra de Dios en un lugar donde es prohibido. Está haciéndolo con denuedo, con valentía, con su fe en el Señor. Y cada vez que uno de esos se entregan al Señor, eso, según Filipenses, es fruto que abunde en nuestra cuenta. Porque nosotros hemos orado por Heriberto. Nosotros hemos enviado ofrendas a Heriberto. Esa obra es parte de la obra de esta iglesia. Es fruto de nuestro ministerio. ¿Queremos más ministerio? ¿Queremos más fruto? ¿Queremos cumplir con la gran comisión de Cristo? Tenemos que hacer crecer la fe, orar más fervientemente y dar más generosamente. El número de misioneros de nuestra iglesia no tiene por qué parar. No está lleno todavía esto atrás. Hay lugar para otros, enviados de aquí para cumplir con la gran comisión de Cristo. Se necesita obreros consagrados al Señor en todas partes del mundo. El plan funciona. El plan de Dios es de Él y funciona. Y a nosotros nos toca trabajar el plan. Su plan se convierte en nuestro propósito. Nuestra fe se incrementa, el ministerio del Evangelio se amplía,
Y el mensaje del Evangelio es llevado a lugares más allá de nosotros. Puestos de pie, vamos a orar. Les quiero pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Que no piensen de lo que están haciendo los demás o lo que están pensando o pensando en la persona que no vino. Quiero que haya un inventario muy personal en su vida en este momento. ¿Está incrementando la fe en tu vida? ¿O estás en un tiempo seco, frío? Si quieres orar fervientemente, si quieres dar generosamente, si quieres cumplir con lo que Dios quiere de ti, tienes que dejar crecer tu fe. Y eso solo pasa con el compromiso, con la relación correcta con la palabra de Dios. Puede ser que en verdad fue la primera vez que haya escuchado el Evangelio. Para ti, la decisión es recibir o no el plan de Dios, aceptar o no el plan que Dios tiene para tu salvación. Espero que busque a uno de nosotros para poder mostrarte cómo puedes ser salvo eternamente en este mismo día. Padre Celestial, pido tu bendición en la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Los que ya te conocemos y ya sabemos que estamos en el camino al cielo, pero necesitamos de ti ahora. Queremos tener esa fe creciente, esa fe que va creciendo de día a día, sabiendo que eso va a cambiar nuestra vida de oración y nuestra vida económica y nuestra vida de servicio a ti, entendiendo que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros y todos los que formamos esta iglesia. Y pido tu bendición. Y también pido por la persona que pueda estar con nosotros que no te conoce. Que hoy sea el día de su salvación. Que puedan ahora mismo encontrar en ti la paz que tú les ofreces. Gracias te damos, Señor. Te entregamos a ti y pedimos que tú hagas tu obra en nosotros en este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra clamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar,
y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Y a tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre. Amén.